Declaro abierta la sesión número 9973 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional de esta sesión figura el siguiente tema: no proliferación de armas de destrucción masiva. Queda aprobado el orden del día. El Consejo de Seguridad comenzará ahora el examen del tema 2 del orden del día. Excelencias, en mi calidad de presidente del comité establecido en virtud de la resolución 1540, función que asumo en este momento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tengo el honor de dirigirme al Consejo de Seguridad para informar sobre la labor realizada por el Comité desde la última exposición informativa que tuvo lugar el 26 de marzo de 2024. Dado que esta es la primera vez que me dirijo al Consejo como presidente del Comité 1540, permítanme expresar mi gratitud al Ecuador por el liderazgo ejercido durante su presidencia del Comité en 2023-2024. La resolución 1540 del 2004 sigue siendo un componente vital de la arquitectura global de la no proliferación que tiene por objeto impedir que los agentes no estatales accedan a las armas de destrucción masiva, en particular con fines terroristas. Los Estados miembros han avanzado considerablemente hacia la plena aplicación de la resolución. No obstante, la aplicación plena y efectiva de la resolución es una tarea a largo plazo. Durante el periodo que abarca el informe, el Comité prosiguió sus actividades de conformidad con su mandato, que se prorrogó hasta finales de noviembre de 2032, en virtud de la resolución 2663 de 2022, del Consejo de Seguridad aprobada el 30 de noviembre de 2022. De conformidad con el párrafo 4 de esta resolución, el Comité sigue trabajando en la aprobación de su programa de trabajo para el periodo que finaliza en enero de 2026. El examen anual de 2024 de la aplicación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad se presentó al Consejo de Seguridad el 30 de diciembre de 2024. En 2024, el Comité celebró 7 sesiones oficiales y 2 sesiones oficiosas. Desde mi nombramiento como presidente del Comité, el 29 de mayo de 2025, se han celebrado 2 reuniones oficiales en 2025. De conformidad con el párrafo 26 de la resolución 2663, el Comité organizó una reunión informativa abierta para los Estados miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en octubre de 2024. En ella se resumieron las actividades del Comité relativas a todos los aspectos de la resolución 1540, en particular sobre asuntos relacionados con la asistencia. Asimismo, los Estados miembros y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales tuvieron la oportunidad de presentar sus ofertas de asistencia, y los Estados miembros pudieron compartir voluntariamente experiencias, lecciones aprendidas y mejores prácticas en lo que respecta a la aplicación de la resolución 1540. En 2024, el Comité retomó con éxito su práctica de coorganizar cursos de capacitación dirigidos a los puntos de contacto nacionales para la resolución 1540. Los puntos de contacto tienen una responsabilidad importante a la hora de promover e impulsar la aplicación nacional de la resolución. En reconocimiento de ese importante papel, en su resolución 2325 de 2016, el Consejo de Seguridad instó al Comité a que adoptara iniciativas para fortalecer la capacidad de los puntos de contacto nacionales, entre otras cosas mediante programas de capacitación regionales. Tras una interrupción de 4 años debido a la pandemia por COVID-19,
En 2024 se impartieron 2 cursos de capacitación, uno para la región Asia y el Pacífico y otro para África. De cara al futuro, el comité está estudiando la posibilidad de organizar un curso de capacitación de puntos de contacto para la región de América Latina y el Caribe en 2025. El comité siguió participando en actividades de divulgación sobre la aplicación de la resolución a nivel nacional, subregional, regional e internacional. En 2024, el comité participó en 32 eventos de divulgación. Desde principios de año, el comité ha participado en 15 eventos de divulgación en distintas regiones. Durante el periodo en que se informa, el comité envió correspondencia a los Estados miembros y a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales en varias ocasiones y sobre diferentes asuntos para mantener una comunicación y un diálogo eficaces sobre la aplicación de la Resolución 1540. En 2024, tras los amplios esfuerzos del comité por destacar la importancia de que se designen y actualicen los puntos de contacto nacionales para la Resolución 1540, incluso en la correspondencia del comité y durante los eventos de divulgación, 9 Estados miembros designaron por primera vez sus respectivos puntos de contacto. En total, 42 estados nombraron puntos de contacto o proporcionaron información actualizada al respecto. En 2025, hasta el momento, otros 11 estados han facilitado información actualizada sobre sus puntos de contacto y un estado miembro ha designado por primera vez sus puntos de contacto, con lo que el número total de estados miembros con puntos de contacto para la Resolución 1540 asciende a 156 estados. Excelencias, en su Resolución 2663, el Consejo de Seguridad exhortó a todos los estados que aún no lo hubiesen hecho a que presentaran sin demora al comité su primer informe sobre las medidas para aplicar la Resolución 1540. En 2024, el comité prosiguió sus esfuerzos para facilitar la presentación de esos informes, incluso mediante contactos directos y reuniones bilaterales. En ese sentido, en junio de 2024, se puso en contacto con los 8 estados que aún no habían presentado su informe inicial para alentarlos a que se lo enviaran. A lo largo del año, la Presidencia, con el apoyo del grupo de expertos del comité, también mantuvo reuniones bilaterales con varios estados que no habían presentado informes. El número de estados miembros que han presentado su primer informe sigue ascendiendo a 185, con lo que quedan 8 estados que aún no lo han hecho. En su Resolución 2663, el Consejo de Seguridad también alentó a los estados para que facilitaran información adicional sobre su aplicación de la Resolución 1540, incluida información sobre sus leyes y reglamentos y sus prácticas eficaces a título voluntario. Durante el periodo sobre el que se informa, 2 estados han presentado información adicional al comité. Hasta la fecha, los estados miembros han presentado en total 539 primeros informes e informes complementarios nacionales sobre las medidas adoptadas para aplicar la resolución. En el párrafo 8 de la Resolución 2663, el Consejo de Seguridad alentó nuevamente a los estados a que prepararan a título voluntario planes de acción nacionales. Estos ayudan a determinar las prioridades y los planes de los Estados miembros para aplicar las disposiciones clave de la Resolución 1540. En el periodo sobre el que se informa, un nuevo Estado presentó un plan de ese tipo al comité, con lo que el total de planes de acción asciende a 48.
el número de estados que desde 2007 han presentado al Comité planes de acción nacionales para la aplicación de carácter voluntario asciende a 39. Consciente de que los Estados miembros son los más indicados para decidir cuáles son las prácticas nacionales más eficaces, el Comité reconoce la necesidad de promover el intercambio de experiencias, por ejemplo, mediante revisiones entre pares y otros medios, para evaluar y reforzar las prácticas eficaces. Desde el último informe al Consejo de Seguridad, el Comité ha registrado 2 nuevas revisiones por pares y seguirá apoyando a los estados que deseen llevarlas a cabo siempre que sea oportuno. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, alentó al Comité a que elaborara y revisara, según procediese, guías técnicas de referencia de uso voluntario, como orientaciones para la aplicación u otros documentos apropiados de ese tipo, preparados con la asistencia de su grupo de expertos. En 2024, el Comité analizó qué formatos debían tener las guías técnicas de referencia de uso voluntario y a qué temas debían referirse. Y su cuerpo de expertos empezó a trabajar en un proyecto piloto para elaborar una guía técnica de referencia de uso voluntario basándose en una nota conceptual acordada por el Comité. Los trabajos sobre este tema continúan. El Comité también convino en emprender un proyecto piloto sobre posibles actividades relacionadas con el párrafo 12 de la Resolución 2663 para ayudar a todos los Estados miembros a aplicar la Resolución 1540. El Comité acordó proporcionar a los Estados miembros posibles ejemplos útiles de medidas legislativas adoptadas por estados de diferentes grupos regionales o sistemas jurídicos. En 2025, el Comité ha continuado sus trabajos en el marco del proyecto piloto acordado. Para garantizar que la estructura de apoyo del Comité cuente con recursos suficientes, el Comité subraya la importancia de cubrir las vacantes en su grupo de expertos. Excelencias, el Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, encargó al Comité que examinara periódicamente, según procediese, el papel, la eficiencia y la eficacia de su mecanismo para emparejar las ofertas y las solicitudes de asistencia, así como el estado de las cuestiones relativas a la asistencia. El Comité siguió examinando el mecanismo de asistencia que data de 2018 y en noviembre de 2024 aprobó un documento revisado al respecto que lleva por título, cito, Procedimientos y formularios modelo del mecanismo de asistencia, revisión de 2024. Fin de cita. En lo que respecta al examen periódico de las solicitudes de asistencia, se elaboraron 3 informes sobre el estado de esas solicitudes en 2024 y 1 en 2025. En su informe más reciente, de junio de 2025, el Comité tomó nota de 33 solicitudes de asistencia en total presentadas por 24 Estados miembros. Además, en el informe se indicaba que el Comité había recibido 10 solicitudes de Estados miembros sobre asistencia directa del Comité en relación con la presencia oficial de informes nacionales o planes de acción nacionales para la aplicación de carácter voluntario. El Comité ha recibido otra solicitud de un Estado miembro
con lo que el número total de Estados miembros que han solicitado ayuda directa del Comité asciende a 11. Al Comité le corresponde un papel importante a la hora de prestar asistencia a los Estados miembros para que cumplan sus obligaciones en virtud de la Resolución 1540, para lo que concilia las solicitudes de asistencia de los Estados con los ofrecimientos de asistencia tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales, regionales o subregionales. En 2024 se presentaron al Comité 4 solicitudes de asistencia que requerían emparejamiento y hasta la fecha, en 2025, no ha habido nuevas solicitudes de emparejamiento al Comité. Con el fin de fortalecer la función del Comité para facilitar la asistencia técnica, incluida la de emparejar las ofertas y las solicitudes de asistencia, en 2024 el Comité escribió a todos los Estados miembros, así como a las 39 organizaciones internacionales, regionales y subregionales pertinentes y a otros mecanismos para invitarlos a actualizar sus ofertas de asistencia según procediera. Hasta la fecha han enviado información actualizada 2 Estados miembros y 1 organización internacional. El Consejo de Seguridad, en su resolución 2663, alentó al Comité a que elaborara, de acuerdo con los Estados miembros pertinentes y con la asistencia de su grupo de expertos, un programa plurianual de actividades de divulgación dirigidas a los Estados. En 2024, el Comité estudió la elaboración de un programa de este tipo para el periodo comprendido entre 2025 y 2027 y por primera vez envió correspondencia a todos los Estados miembros, alentando a cada uno de ellos a que informara al Comité de si tenía previsto invitarlo a realizar una visita, así como de cualquier otra actividad nacional o regional programada en relación con la Resolución 1540. Excelencias, actuando de conformidad con las resoluciones pertinentes, el Comité siguió reforzando su cooperación con las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, así como con otros órganos de las Naciones Unidas en el contexto de la Resolución 1540. En abril de 2024, el Comité envió correspondencia a las organizaciones internacionales, regionales y subregionales, solicitándoles información actualizada sobre sus puntos de contacto o coordinadores para la Resolución 1540 y las alentó a que mejoraran la cooperación y el intercambio de información con el Comité y los Estados miembros en materia de asistencia. 4 organizaciones internacionales proporcionaron información actualizada sobre sus puntos de contacto en 2024 y 1 organización internacional facilitó información actualizada al Comité en 2025. Durante el periodo a que se refiere el informe, el Comité, con la asistencia de su cuerpo de expertos, participó en actividades organizadas por organizaciones internacionales, regionales y subregionales a las que fue invitado. El sitio web del Comité siguió siendo una herramienta de concienciación del público y sirviendo de fuente principal de información y recursos sobre la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad. Con el apoyo de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, UNODA, en 2024, el Comité terminó de hacer una actualización exhaustiva del sitio web en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, en la que adaptó el texto en la medida necesaria
teniendo en cuenta la redacción de la resolución 2663 y eliminó información obsoleta y duplicada. Para terminar, deseo dar las gracias a los demás miembros del comité por sus esfuerzos en apoyo de la labor del comité y al grupo de expertos y a los funcionarios de la UNODA y el Departamento de Asuntos Políticos de Consolidación de la Paz por el inestimable apoyo prestado al comité. Muchas gracias. Vuelvo a asumir las funciones de la presidencia del Consejo. Daré ahora la palabra a los miembros del Consejo que deseen formular una declaración. Doy la palabra a Francia. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la présidence du comité 1540 pour cet exposé et comme il s'agit de votre premier exposé, vous l'avez dit, j'en profite pour féliciter le Panama pour son accession à la présidence du comité et l'assurer du plein soutien de la France dans l'exercice de cette responsabilité. Le 28 avril dernier, sous la présidence du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, le Conseil de sécurité a tenu une réunion sur la nécessité de préserver l'architecture internationale de non-prolifération. Comme l'ont rappelé la plupart des intervenants à cette occasion, la résolution 1540 en est une composante essentielle. Nous constatons aujourd'hui à quel point cette architecture est menacée alors que les risques de prolifération n'ont jamais été aussi élevés. Le contexte stratégique global est fragilisé à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine, au cours de laquelle des agents de contrôle des foules et possiblement d'autres agents chimiques ont été utilisés en tant qu'armes de guerre en violation caractérisée de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Les crises de prolifération iranienne et nord-coréenne s'aggravent au mépris du droit international. L'Agence internationale de l'énergie atomique voit son rôle remis en cause. L'opportunité issue du développement des technologies émergentes et de rupture pour de nombreux secteurs civils constitue un défi en raison de la multiplication et de la diffusion de technologies et connaissances proliférantes. Celles-ci abaissent le seuil technologique d'accès aux armes de destruction massive, en particulier les armes chimiques et biologiques, dans un monde où l'innovation nécessite une mise à jour constante de nos systèmes de contrôle et de vigilance. Dans ce contexte dégradé, l'accès des acteurs non étatiques aux armes de destruction massive et à leurs vecteurs demeure une menace pour la paix et la sécurité internationale. Pour ne citer qu'un exemple, le rapport publié en 2024 par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sur l'attaque perpétrée à Marea en Syrie par Daesh en 2015 a démontré la réalité de la menace du terrorisme chimique. La nouvelle donne en Syrie doit donc être mise à profit par la communauté internationale pour avancer vers un désarmement chimique complet du pays. L'emploi croissant de missiles balistiques par des groupes armés nous rappelle aussi notre devoir de vigilance face à la menace de prolifération par des acteurs non étatiques. Le Conseil de sécurité doit donc rester mobilisé pour soutenir les efforts de mise en œuvre de la résolution 1540. Je ferai à cet égard 3 remarques pour les travaux du comité. En premier lieu, le comité doit soutenir les États dans leur mise en œuvre nationale de la résolution 1540. Les efforts doivent se poursuivre pour encourager et accompagner, si besoin, les États dans la préparation de leurs rapports nationaux et l'élaboration de plans d'action de mise en œuvre. Nous saluons les travaux engagés par le comité qui ont été présentés pour mettre au point des guides techniques volontaires et favoriser des exercices de revue par les pairs qui pourront renforcer le partage d'expériences et de bonnes pratiques sur la mise en œuvre de la résolution 1540. En second lieu, nous encourageons le comité à poursuivre, en lien avec le groupe d'experts, ses efforts de sensibilisation
aux enjeux de mise en œuvre de la résolution 1540, notamment à travers les actions de formation dispensées aux points de contact nationaux. La France continuera de contribuer aux travaux de revue et d'amélioration des mécanismes d'assistance pour adapter davantage ceux-ci aux besoins exprimés par les États membres. Enfin, je soulignerai le rôle essentiel du groupe d'experts pour appuyer le comité dans l'exercice de son mandat. Nous appelons à ce qu'il soit rapidement au complet pour assurer ses missions. Pour conclure, je rappelle que l'architecture internationale de non-prolifération est essentielle à notre sécurité collective. La communauté internationale en est dépositaire et doit la soutenir. Le Conseil de sécurité doit rester mobilisé autour des objectifs de non-prolifération qu'il a lui-même établis. Je vous remercie. Agradezco a la representante de Francia por su declaración y doy la palabra al representante de Argelia. Thank you, Mr. President. I also thank you in your capacity as chair of the 1540 Committee for your comprehensive briefing on the committee's work. As we gather today, over 20 years after the adoption of the Resolution 1540, Algeria reaffirms its unwavering commitment to this pillar of the global non-proliferation architecture. Mr. President, the threat of weapons of mass destruction falling into the hands of non-state actors remains as real today as it was 2 decades ago. This threat has evolved and intensified. Rapid technological advancement, including artificial intelligence, creates new challenges that demand our collective vigilance and action. Algeria commends the committee's sustained efforts in promoting universal implementation of the resolution. We note with satisfaction that 185 member states have now submitted their first national reports, demonstrating strong global commitments to our shared objectives. We particularly welcome the continued engagement reflected in the designation of 156 national points of contact and the submission of 48 voluntary national implementation action plans. However, Mr. President, we must acknowledge that challenges persist. Several member states have yet to submit their initial reports, and significant implementation gaps remain across different regions. This underscores the critical importance of the targeted technical assistance and capacity building, particularly for developing countries. In this regard, Algeria stressed the high priority that should be given to the following areas. First, maintaining the delicate balance between legitimate peaceful use of technology and other materials for development and socio-economic progress, and the imperative to prevent their misuse by non-state actors. The right to access technologies for peaceful purpose must be safeguarded without discrimination. Second, ensuring that implementation efforts do not create unnecessary burdens or overlapping obligations, especially for developing countries. Sustainable implementation requires national ownership and practical, targeted support rather than one-size-fits-all approaches. Third, strengthening cooperation between the committee and regional organizations. We call for enhanced partnerships with relevant mechanisms, including the Pelindaba Treaty Framework and the African Convention on Prevention and Combating Terrorism. Fourth, Algeria appreciates the committee's effort
to modernize its assistance mechanism, as reflected in the revised procedures adopted in November 2024. However, we stress that the committee would benefit from dedicated financial resources to provide specific technical assistance. Mr. President, we cannot ignore the operational challenges that have emerged this year. The unprecedented delay in appointing subsidiary body chairs has significantly impacted the Council's work, including the 1540 Committee. Such delays risk undermining the effectiveness of our collective security mechanism at a time when we can least afford it. Mr. President, as we look ahead, Algeria remains firmly committed to the complete elimination of all weapons of mass destruction, nuclear, chemical, and biological. We view Resolution 1540 not as an end in itself, but as part of a broader disarmament architecture aimed at creating a world free from the threat of these weapons. The growth of criminal networks across international borders and the persistent threat of terrorism demand that we strengthen our collective response. This requires sustained political will, enhanced international cooperation, and consistent support for the committee's mandate. In conclusion, Algeria stands ready to work constructively with all partners to advance the full implementation of Resolution 1540. Together, we must ensure that this vital resolution continues to serve as an effective barrier against the proliferation of weapons of mass destruction and deter their threat to international peace and security. The stakes are too high, and the consequences too grave for anything less than our complete commitment to this shared endeavor. Thank you. Agradezco al representante de Argelia por su declaración y doy ahora la palabra a la representante de Guyana. Thank you, Ambassador Alfaro de Alba, for your briefing on the work of the 1540 Committee. Guyana welcomes your appointment as chair and commends your leadership of the 1540 Committee since assuming this position. Mr. President, international peace and security faces a constant threat from the use of nuclear, chemical, and biological weapons. More so in the current geopolitical climate, where states and non-state actors are finding innovative ways to exploit these weapons for warfare. In these circumstances, Resolution 1540 remains vital in addressing the non-proliferation of these weapons of mass destruction and their means of delivery. The resolution obliges states to refrain from supporting non-state actors in acquiring these weapons. It also requires states to adopt legislation and establish effective national systems of control to prevent the proliferation and trafficking of such weapons. In this regard, Guyana emphasizes the important role of the 1540 Committee, supported by its group of experts, in ensuring the full and effective implementation of Resolution 1540. Mr. President, Guyana acknowledges the considerable work undertaken by the committee since its last briefing to the Council in the areas of national implementation, assistance, cooperation, and outreach. In particular, we welcome the adoption of the revised assistance mechanism, the convening of an open briefing for UN member states and international, regional, and sub-regional organizations, and the submission of the 2024 annual review of the implementation of the Resolution 1540 to the Security Council. Guyana also underscores the need for the committee to continue its work and to resolve all pending issues currently under its consideration, including the appointment of the remaining experts. We are pleased with the announcement by Panama
of its intention to host a training course for 1540 points of contact in Latin America and the Caribbean region by the end of the year. Guyana fully supports this initiative and believes that it will help to build the capacities of experts in the region, especially those involved in national implementation efforts. As we move forward, it is critical to highlight the important role that women can play in the work of the committee. Resolution 2663 encourages the 1540 Committee to give due consideration to the full, equal, and meaningful participation of women in all its activities, a position Guyana strongly endorses. In conclusion, Mr. President, Guyana reaffirms its commitment to fulfilling its obligations under the key international instruments, including the Non-Proliferation Treaty, the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, and the Chemical and Biological Weapons Conventions. We also recommit to efforts aimed at preventing the proliferation of weapons of mass destruction. Guyana believes that the non-proliferation and elimination of nuclear, chemical, and biological weapons are critical for maintaining international peace and security. To this end, we urge all states to uphold the non-proliferation regime. I thank you. Agradezco a la representante de Guyana por su declaración. Doy ahora la palabra al representante de China. 主席，我要感谢你作为1540委员会主席所做的通报，赞赏过去1年来委员会在促进第1540号决议执行及防扩散国际合作方面所做的工作。作为安理会首个综合性防扩散决议，第1540号决议通过21年来，在凝聚防扩散国际共识、促进防扩散国际合作、防止非国家行为体获取大规模杀伤性武器方面发挥着重要作用。当前国际安全形势日趋复杂，地缘冲突多点爆发，恐怖主义持续作恶，国际防扩散形势发生新的变化。我谈以下几点看法：一，要始终坚持真正的多边主义。防扩散是全球安全治理议题，需要基于多边主义的全球性解决方案和国际社会的广泛参与。国际社会应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，营造有利的地区和国际安全环境，照顾各国合理安全关切，消除扩散动因，实现共同安全。二，要巩固完善国际防扩散体系。由国际条约、安理会决议及国际机制构成的防扩散体系，在维护国际和平与安全方面发挥着不可或缺的重要作用。这一安全框架只能加强，不能削弱。各方应切实履行自身责任和义务，在普遍参与、民主决策的基础上，推动构建公正、合理、非歧视的防扩散和出口管制秩序，不断夯实和巩固这一体系。三，要坚决捍卫和平利用权利。享受科技发展红利是各国合法权利。相关国际条约、安理会决议及中方主题的在国际安全领域促进和平利用国际合作联大决议均确认了这一原则。国际社会应在实现防扩散目标的同时，致力于取消对发展中国家和平利用的限制，促进和平利用国际合作。四，要着力推进会员国能力建设。会员国是执行第1540号决议的主体，提升各国执行决议能力始终是委员会的工作重点。委员会要充分考虑各国，特别是发展中国家的具体需求和实际意愿，开展更多、更具针对性的国际合作与援助，帮助发展中国家补齐防扩散领域的短板。中国坚决反对大规模杀伤性武器的扩散，高度重视国际防扩散体系建设及第1540号决议执行，始终严格履行自身的国际义务，积极推进防扩散国际合作。去年，中方同1540委员会合作，
在北京举办第4届亚太国家防扩散联络点培训班，支持亚太地区国家提升防扩散能力，取得了积极成效。中方将继续与各方一道，为促进第1540号决议有效执行，完善国际防扩散体系，加强防扩散全球治理，维护国际和平与安全做出积极贡献。谢谢主席。Agradezco al representante de China por su declaración. Doy la palabra al representante de Somalia.